crea 450.000 millones de dólares de valor en un día, mientras otra empresa del mismo sector lo destruye casi en la misma cantidad. Bienvenidos a Negocios Fríos, el espacio donde analizamos el dinero, la economía, los mercados, sin exageración y sin vender falsa certeza. Esta semana, hasta la mañana del 6 de agosto, los mercados nos dieron lecciones que no se aprenden en ningún libro de texto. Nos dieron récords históricos, colapsos históricos, intervenciones cambiarias que no se veían hace 15 años y una pregunta que cada vez más inversionistas se están haciendo en voz baja. ¿Estamos en una economía que crece o en una economía que solo sobrevive gracias a la inercia de un puñado de empresas? Vamos a desglosar la semana, dato por dato, porque cuando termines de escuchar este episodio vas a entender por qué lo que pasó entre el lunes 3 y el jueves 6 de agosto del 2026 no fue una semana más en los mercados. Fue una semana que redefinió el panorama macroeconómico para el resto del año. Empecemos por lo que más ruido hizo, los récords históricos. El martes 4 de agosto, el S&P 500 cerró en 7.736 puntos, su nivel más alto de todos los tiempos, con un avance de 1.8%. El Dow Jones Industrial Average cerró en 54.085 puntos, es decir, 54.085 puntos, también récord histórico, con una ganancia de 907 puntos, es decir, 1.7%. Y el Nasdaq Composite, el índice que más sufrió durante el mes de julio, tuvo su mejor sesión en aproximadamente 6 semanas, cerrando en 26.584 puntos, con un avance del 2.6%. Estos no son números cualquiera, el S&P 500 y el Dow Jones cerraron simultáneamente en máximos históricos, pero la pregunta que nos tenemos que hacer como analistas no es cuánto subió el mercado, la pregunta es por qué subió. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Para entender lo que pasó esta semana, hay que remontar a lo que ocurrió la semana anterior, específicamente el jueves 30 y viernes 31 de julio. Estos dos días cambiaron toda la narrativa del mercado. El jueves 30 de julio, Microsoft publicó sus resultados del cuarto trimestre fiscal y lo que pasó después fue algo que nunca se había visto en la historia de los mercados de valores de los Estados Unidos. Las acciones de Microsoft se dispararon más del 15% en una sola sesión, agregando aproximadamente 450.000 millones de dólares a su capitalización de mercado, según confirmaron Bloomberg y Wall Street Journal. Para poner eso en perspectiva, es la mayor ganancia de valor en un solo día para cualquier empresa en la historia del mercado bursátil estadounidense. Superó el récord anterior que tenía Nvidia de 441.000 millones de dólares establecido en abril del 2025. Microsoft cerró esta sesión con una capitalización de 3.35 billones de dólares y el motivo, Azure. Azure y otros servicios de la nube crecieron 43% en ingresos, según el reporte de la compañía. 43%. Eso le dijo al mercado algo que necesitaba desesperadamente escuchar, que las inversiones masivas en inteligencia artificial sí están generando ingresos comerciales reales. No es humo, no es especulación, hay dinero entrando. Pero mientras Microsoft celebra, Apple iba en la dirección exactamente opuesta. El viernes 31 de julio las acciones de Apple se desplomaron casi el 10%. Fue su mayor caída en un solo día desde marzo del 2020, cuando la pandemia paralizó el mundo. Apple perdió aproximadamente 358.000 millones de dólares en capitalización del mercado en una sola sesión. Según Reuters y Morningstar, el motivo fue igual de revelador. Tim Cook, el director ejecutivo, advirtió sobre lo que él describió como una situación extrema en los precios de la memoria. Los costos de los componentes están subiendo tanto que están aplastando los márgenes de beneficios de las empresas más rentables del mundo. Piénsalo por un momento. Microsoft creó 450.000 millones en un día. Apple perdió 358.000 millones en otro día. Mismo sector tecnológico, mismo mercado, resultados completamente opuestos. Eso es la imagen más clara de lo que está pasando en el 2026.
La inteligencia artificial está creando ganadores y perdedores en una velocidad que nunca hemos visto. Y luego estaba Amazon. Ese mismo viernes 31 de julio, Amazon publicó resultados que superaron todas las expectativas. Ingresos de 200.600 millones de dólares. Un crecimiento del 20% año tras año. AWS, su división de nube, creció 37% hasta alcanzar 42.200 millones de dólares en ingresos trimestrales, según el reporte corporativo confirmado por Reuters. Las ganancias por acciones fueron de 5.75 dólares cuando el mercado esperaba 1.82 dólares. Amazon se disparó más del 13%, recuperando todas las pérdidas de las semanas previas. Pero aquí hay un detalle que la mayoría de los titulares no mencionaron. El flujo de caja libre de Amazon se volvió negativo. Pasó de 18.200 millones de dólares positivos a 7.600 millones negativos. Amazon está quemando dinero para construir infraestructura de inteligencia artificial y elevó su guía de gastos de capital el 2026 de 200.000 millones a 220.000 millones de dólares, según la propia compañía. ¿Es eso sostenible? Esa es la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta. Y luego estaba Meta, que cayó casi el 8% ese mismo día, encadenando una racha de caídas consecutivas que marcó un récord para la empresa. Mientras Microsoft validaba la tesis de inteligencia artificial, Meta la cuestionaba. Y Alphabet, la empresa matriz de Google, también tropezó la semana anterior cuando reportó su primer flujo de caja negativo, derivado del gasto masivo en inteligencia artificial. La conclusión de esa semana de resultados fue cristalina. La inteligencia artificial está generando ingresos reales para algunas empresas, pero está consumiendo cantidades astronómicas de capital para casi todas. La diferencia entre ganar y perder en este mercado depende de si esos ingresos llegan más rápido que la que quema de efectivo. Y eso nos lleva directamente a qué pasó esta semana. Porque el mercado entró en agosto con un impulso técnico fuerte tras los resultados de Microsoft y Amazon. Pero había un lastre macroeconómico enorme, la guerra con Irán y el precio del petróleo. Desde finales de febrero, cuando Estados Unidos atacó a Irán, el precio del petróleo se había disparado más del 50%. Entre agosto del 2025 y marzo del 2026, el petróleo llegó a cotizar cerca de los 105 dólares por barril. Ese choque energético inflacionario fue el principal motivo por el que la inflación dejó de bajar. Las tasas de interés se mantuvieron altas y el mercado de bonos entró en un periodo de alta volatilidad. Pero al final de la semana del 1 al 2 de agosto algo cambió. El presidente Trump decidió no ejecutar un ataque adicional contra Irán. Y esa decisión, que muchos descartaron como un evento geopolítico más, tuvo consecuencias financieras inmediatas masivas. El petróleo se desplomó en 10 días. El precio del crudo cayó aproximadamente 20%. El martes 4 de agosto, el WTI, el petróleo de referencia de Estados Unidos, cotizaba cerca de 75.60 dólares por barril, bajando 5.85% en una sola sesión. El Brent, la referencia europea, cayó a 79.16 dólares, una caída de 20% en el precio del petróleo en menos de 2 semanas. No es un ajuste menor, es un cambio de régimen, y el mercado de bonos lo entendió inmediatamente. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayeron en toda la curva. El rendimiento del bono a 2 años bajó a 4.2%. El bono de 10 años se ubicó en 4.62%. El bono de 30 años en 5.18%. ¿Por qué importa esto? Porque los rendimientos de los bonos son el precio del dinero en la economía real. Cuando los rendimientos bajan, el dinero se abarata. Y eso generalmente es bueno para las acciones, especialmente para las acciones de crecimiento y tecnología, que son las más sensibles a las tasas de interés. Y así se cerró el círculo. Resultados fuertes de Microsoft y Amazon, más un desplome de petróleo que bajó el rendimiento de los bonos, crearon la tormenta perfecta para un rally récord. El S&P 500 y el Dow Jones en máximos históricos, el Nasdaq con su mejor sesión en 6 semanas, el VIX, el índice de volatilidad conocido como el termómetro del miedo, cayó 6.44% hasta 15.99%. El mercado respiró un poco. Pero aquí en Negocios Fríos no nos quedamos con los titulares, vamos más profundo. Porque mientras el mercado celebra récords, había una historia mucho más importante detrás, desarrollándose en silencio. Y esa historia tiene que ver con la Reserva Federal.
El 29 de julio, una semana antes de este rally, la Reserva Federal mantuvo su tasa de interés en 3.50 a 3.75%. Hasta ahí nada sorprendente, pero lo que pasó dentro de la reunión fue extraordinario. 3 de los 12 miembros con derecho a voto disintieron pidiendo un aumento de tasas. Según reportes CNBC y Reuters, esta es una señal sumamente inusual. 3 disidentes pidiendo un aumento de tasas. Eso no ocurre casi nunca y el mercado lo tomó muy en serio. Según las herramientas FedWatch de CME Group, después de esa reunión, la probabilidad de que la Fed suba la tasa en su próxima reunión de septiembre se disparó, llegando a cotizar por encima del 80% a finales de julio. Esta semana, con la caída del petróleo que alivió la presión inflacionaria, esta probabilidad se movió a un rango de entre 58 y 67%, según los datos del CME FedWatch recogidos entre el 4 y el 5 de agosto. Pero sigamos hablando de un aumento de tasas, no de los recortes, de un aumento. Si retrocedes un año, en agosto del 2025, el mercado estaba descontando recortes de tasas para el 2026. Hoy, el mercado está descontando un aumento. Ese es uno de los cambios de narrativa más dramáticos que hemos visto en años. Y Goldman Sachs, por cierto, rompió con el consenso del mercado y dijo que no esperaba ningún movimiento de la Fed durante el resto del 2026. La discrepancia entre lo que el mercado anticipa y lo que algunos analistas institucionales proyectan es exactamente donde reside la oportunidad y el riesgo. Y esta semana llegó un dato que avivó aún más el debate. El miércoles 5 de agosto, ADP, la empresa de procesamiento de nóminas, reportó que el sector privado de Estados Unidos creó apenas 44,000 empleos en julio. El mercado esperaba 75,000. El mes anterior fue revisado a la baja desde 98,000 hasta 95,000, según la CNBC. 44,000 empleos en una economía de 340,000 millones de personas. Eso es una cifra que grita desaceleración y plantea una paradoja enorme para la Fed. Si el mercado laboral se está enfriando, sube tasas para combatir la inflación persistente o las mantiene para no ahogar el crecimiento. El viernes 7 de agosto, el gobierno publicará el reporte oficial del empleo. El consenso de los economistas compilado por el Wall Street Journal y FactSet espera aproximadamente 83,000 nuevos empleos, arriba de los 57,000 de junio. La tasa de desempleo se mantendrá en 4.2%, pero si ese número sale por debajo de 75,000, la presión para que la Fed no suba tasas será enorme. Y si sale por encima de 100,000, los que apuestan por un aumento de tasas en septiembre van a sentirse validados. El viernes es el examen y dependiendo del resultado podemos ver 3 escenarios. Primer escenario: si el reporte viene fuerte, por encima de los 100,000 empleos, la narrativa de un aumento de tasas en septiembre se refuerza. Los rendimientos de los bonos subirán, presionando a las acciones de crecimiento y tecnología, y el dólar se fortalecería. Segundo escenario: si el reporte viene débil por debajo de 60,000, la narrativa cambia radicalmente. La economía se está enfriando más rápido de lo esperado. La Fed podría mantener tasas y el mercado podría ralliar a corto plazo por alivio, pero el fantasma de la recesión aparecería. Del tercer escenario, si el dato viene en línea con el consenso entre 8,000 y los 90,000, el mercado probablemente se mantendría en un rango actual, con la decisión de septiembre aún de indecisa y la volatilidad baja hasta el reporte de la inflación del 12 de agosto. Este reporte del viernes es probablemente el dato macroeconómico más importante del mes y va a definir la dirección del mercado para las próximas semanas. Pero hablemos también de lo que pasó fuera de Estados Unidos, porque hubo un evento histórico que merece toda nuestra atención. El 30 de julio, Japón y Estados Unidos realizaron una intervención coordinada desde los mercados cambiarios. Compraron yenes y vendieron dólares. Fue la primera intervención conjunta entre los dos países en 15 años. La última vez fue desde el terremoto del 2011 y antes de eso en 1998. Japón gastó aproximadamente 50,000 millones de dólares en esa intervención y el Banco de Japón, en su reunión de política monetaria del 31 de julio, mantuvo su tasa de interés en 1%,
pero emitió una advertencia que no se había escuchado antes. Dijo que la inflación subyacente podría superar su objetivo del 2%. Un miembro de la junta, Hajime Takata, desintió y pidió un aumento a 1.25%. Bank of America, en un reporte publicado este 5 de agosto, proyecta que el yen se fortalecerá aproximadamente 6% frente al dólar para finales de este año, alcanzando los 149 yenes por dólar desde los 158 actuales. Según recogió The Japan Times, su argumento es que la intervención conjunta subió las apuestas. Ahora, el Banco de Japón tiene que demostrar determinación subiendo tasas, idealmente en septiembre. ¿Por qué te importa esto si no inviertes en yenes? Porque el yen es una de las monedas de financiamiento más importantes del mundo. Cuando el yen se fortalece, los inversionistas que tomaron préstamos en yenes para invertir en activos de mayor rendimiento, incluidas acciones estadounidenses, tienen que desapalancar. Eso significa vender activos y eso puede crear volatilidad en los mercados de todo el mundo, incluido Wall Street. El yen es el termómetro silencioso del mercado global y esta semana ese termómetro marcó una temperatura que no había visto en años. Ahora vamos a los resultados corporativos de esta semana, porque la temporada de ganancias del segundo trimestre entró en su fase más intensa. El lunes 3 de agosto, Palantir Technologies publicó sus resultados y las cifras fueron, en palabras de su propio director ejecutivo Alex Karp, de otro mundo. Según reportó CNBC, los ingresos crecieron 93% año tras año, alcanzando 1.940 mil millones de dólares. La utilidad neta fue de 1.70 millones de dólares, frente a 329 millones el año anterior. Los ingresos comerciales en Estados Unidos crecieron 149%. Palantir elevó su guía de ingresos para todo el año en un rango de 8.150 a 8.158 millones. No es casualidad que las empresas que están generando ingresos directos y medibles de inteligencia artificial como Microsoft con Azure, Amazon con AWS y Palantir con sus contratos comerciales y gubernamentales sean los que están ganando esta guerra. El mercado está castigando a las empresas que se gastan dinero en inteligencia artificial sin mostrar ingresos y está premiando a las que puedan demostrar que la inversión se está convirtiendo en flujo de caja. Esta semana también reportaron o tienen programado reportar AMD, Disney, Eli Lilly, Nova Nordisk, CVS Health, Uber, Airbnb, Cloudflare, Datadog, Constellation Energy, entre otros. Es una de las semanas más densas de la temporada de ganancias y cada reporte está siendo estructurado con una pregunta central. ¿La inteligencia artificial está generando retornos reales o solo está quemando capital? Con el 61% del SP500 ya reportado, el 86% ha superado las expectativas de ganancia por encima del promedio histórico del 78%. Según datos compilados por 8cap, eso es positivo, pero el mercado está mirando más allá de los resultados del trimestre. Está mirando las guías de gastos de capital, los márgenes y los flujos de caja, y en esas métricas la imagen es mucho más mixta. Hablemos de materias primas. El oro se mantuvo cerca de $4.070 la onza esta semana, estabilizándose después de la presión a la baja que ejercieron los rendimientos en alza de los bonos. La plata cotiza cerca de $58 la onza. El oro lleva un avance de aproximadamente 22% en lo que va del año, reflejando que, a pesar del optimismo en las acciones, hay una porción significativa del mercado que sigue buscando refugio en activos considerados seguros. El petróleo, como ya mencionamos, fue la historia más grande de la semana en materias primas. La caída de aproximadamente 20% en 10 días no solo alivió la presión sobre los rendimientos de los bonos y las expectativas inflacionarias, sino que también reconfiguró el mapa geopolítico. Si un acuerdo sobre el estrecho de Hormuz se materializa, como ha sugerido funcionario del Tesoro de Estados Unidos, el petróleo podría seguir bajando y eso tendría implicaciones enormes para la trayectoria de la Fed. Menos petróleo caro significa menos presión inflacionaria. Menos presión inflacionaria significa menos urgencia por subir tasas y menos tasas significa más oxígeno para las acciones de crecimiento. Todo está conectado. En el mundo de las criptomonedas,
Bitcoin se mantuvo cerca de $63,800 con la capitalización total del mercado cripto estabilizado en 2.2 y 2.3 billones de dólares. No hubo movimientos drásticos esta semana, pero el mercado estaba esperando dos catalizadores importantes: el reporte de la inflación del consumidor, el SPI, que se publicó el 12 de agosto, y el simposium de Jackson Hole del 27 al 29 de agosto, donde la Fed podría dar señales más claras sobre su próxima decisión. Permíteme ahora poner todo esto en perspectiva macroeconómica. El Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento global del 3% para el 2026. Eso es modesto, pero la inflación global, según el mismo Fondo Monetario Internacional, se espera en 4.7%, una reversión de la desinflación que habíamos visto en el 2024. Esa combinación, crecimiento mediocre con inflación por encima del objetivo, es lo que los economistas llaman estanflación leve. Y es el escenario más difícil para los bancos centrales, porque cualquier movimiento de tasas tiene efectos contradictorios. Subir tasas combate la inflación, pero asfixia el crecimiento. Bajar tasas estimula el crecimiento, pero alimenta la inflación. Los Estados Unidos crecieron 1.5% en el segundo trimestre del 2026 a tasas anualizadas. Según datos del gobierno, el gasto del consumidor aceleró, pero el déficit comercial se amplió y el gasto gubernamental se debilitó. El índice ISM de manufactura subió 55.6%, su nivel más alto desde mayo del 2022, lo que sugiere que el sector de la industria, que llevaba años siendo el eslabón débil de la economía, podría estar recuperándose. Los pedidos iniciales de seguro del desempleo se mantuvieron en 127,000, un nivel que indica que aunque la creación de empleo se ha ralentizado, no estamos viendo despidos masivos. Y aquí es donde tengo que hacer una reflexión como analista. El mercado está en máximos históricos. Las ganancias corporativas están superando expectativas. La inteligencia artificial está generando ingresos reales en algunas de las empresas más grandes del mundo. El petróleo está bajando, los rendimientos de bonos están cediendo, todo parece positivo. Pero cuando miras debajo de la superficie, las grietas son evidentes. La creación de empleo es débil, muy débil. 4 meses consecutivos por debajo de 100,000 nuevos empleos, la inflación sigue por encima del objetivo de la Fed. 3 miembros del comité quieren subir tasas. El mercado anticipa un aumento, no un recorte para septiembre. El flujo de caja libre de las grandes tecnologías se están volviendo negativos por el gasto en inteligencia artificial. Apple, la empresa más icónica del mundo, perdió casi 10% en un día por el costo de los componentes. Meta encadenó 11 días de caídas consecutivas. ¿Es esto un mercado sano o un mercado que depende de unas pocas empresas para sostenerse? Esa es la pregunta que cada inversionista debería hacerse antes de agregar exposición a este mercado. Porque los récords de SP500 y el Dow Jones son reales, pero está siendo impulsado por una concentración extrema. Microsoft, Amazon y un puñado de empresas relacionadas con inteligencia artificial están haciendo el trabajo pesado. Si quitas esas empresas del índice, la imagen es mucho menos optimista. El viernes 7 de agosto es el próximo examen. El importe de empleo, si sale por encima de 100,000, los que anticipan un aumento de tasas en septiembre van a ganar fuerza. Los rendimientos van a subir y las acciones de crecimiento podrían sufrir. Si sale por debajo de 75,000, la narrativa cambia. La economía se está desacelerando. La Fed podría mantener la tasa y el mercado podría interpretarlo como positivo a corto plazo, pero negativo a mediano plazo porque confirmaría que el crecimiento se está evaporando. Este es el tipo de encrucijada donde los analistas superficiales fallan. El mercado no sube o baja por una sola variable, sube o baja por la intervención de múltiples fuerzas: ganancias corporativas, datos macroeconómicos, política monetaria, geopolítica, flujo de caja, psicología. Y esta semana todas esas fuerzas convergieron en un punto que define el resto del año. La pregunta que nos hacemos en negocios fríos no es si el mercado va a subir o bajar la próxima semana. La pregunta es si los fundamentos justifican los precios actuales. Y la respuesta, como casi siempre en los mercados, depende de qué datos mires y cómo los peses. Lo que sí podemos decir con certeza es esto:
La divergencia dentro del mercado tecnológico es lo más extremo que hemos visto en la década. La diferencia entre Microsoft ganando 400 mil millones de dólares en un día y Apple perdiendo 358 mil millones de dólares en el siguiente no es coincidencia. Es la manifestación de una reasignación masiva de capital. Los inversionistas están votando con sus dólares. Las empresas que generan ingresos medibles de inteligencia artificial serán recompensadas y las que solo gastan sin mostrar retorno serán castigadas. Si la Fed sube tasas en septiembre, ante una economía que ya muestra signos de fatiga laboral, el riesgo de una corrección dura aumenta significativamente. Si no la sube y la inflación repunta, la credibilidad del Banco Central se erosiona y el rendimiento de los bonos a largo plazo podrían subir de forma desordenada. Es un dilema y como en todos los dilemas no hay una respuesta correcta, solo hay respuestas con diferentes costos. Así que cierra la semana hasta la mañana del 6 de agosto con nuestra idea. Los récords históricos son titulares atractivos, pero los titulares no protegen tu capital. Lo que protege tu capital es entender qué hay debajo de los récords, qué fuerzas los impulsan y qué podría desinflarlos. Aquí en Negocios Fríos analizamos sin ruido, sin vender humo, sin disfrazar la realidad. Porque en los negocios como en los mercados, el que mejor interpreta el contexto es el que sobrevive. Gracias por escuchar Negocios Fríos. Si este análisis te aportó valor, compártelo con alguien que invierta o tome decisiones de negocios. Y nos vemos en el próximo episodio, donde estaremos desglosando el reporte del empleo del viernes y su impacto en la próxima decisión de la Reserva Federal. Y no me voy sin antes decir este disclaimer. Este contenido es informativo y educativo. No constituye asesoramiento financiero. Investigación y consultar con profesionales especializados. Los mercados financieros implican riesgo de pérdidas de capital.